De semana se celebra el Gran Premio de Canadá, en el que siempre, bueno, pues he coincidido en primera quincena de junio, salvo la excepción del año pasado, que fue a principios de junio también. Y la última vez que se ha celebrado un Gran Premio de Canadá, mm, bueno, pues a principios a lo mejor de junio, yo creo que muy poco, porque siempre era en el mes de junio, es decir, me refiero yo, siempre ha sido julio, que coincide además con ese doblete con Indianápolis, sobre todo en la década de los años 2000, que era Montreal y luego Indianápolis, que siempre se ha ido juntando hasta que, bueno, pues en el año 2007 desapareció porque siempre era el circuito de Canadá, siempre ha sido en junio, eh, normalmente, siempre, salvo alguna vez que ha coincidido en el mes de julio, en pleno verano ya. Y bueno, pues el año que viene, con el nuevo calendario, lo que han hecho es incluso ponerlo todavía más pronto y ponerlo en el mes de mayo. Em, Porque vamos, la Fórmula Uno más o menos siempre ha hecho esa transición, siempre a lo largo de la historia, salvo cuando no se pudo disputar entre 2020 y 2021 debido a la pandemia, con muchos circuitos, entre ellos Japón, sobre todo la cultura asiática no se disputó en esos años del COVID, igual que en Australia, hasta que en el año 2022 ya poco a poco, bueno, pues fueron eh, entrando ya, bueno, no entrando, sino ya haciendo el calendario más acorde a lo que era antes de lo que sucedió en 2020 con lo del el COVID. Y bueno, Canadá es un circuito semiurbano, ha habido golpes de los principales campeones de los campeones, valga la redundancia. Y a partir de ahí, bueno, ahí ha estado Michael Schumacher, Damon Hill, Sebastian Vettel, bueno, todos los campeones que han golpeado el muro, que es la última curva de la línea de meta. Bueno, el circuito de Montreal se ha disputado ininterrumpidamente desde, bueno, la década de los 80. 1982 comenzó Montreal, aunque anteriormente, en 1967, se disputó en diferentes circuitos, como por ejemplo entre ellos Notre Dame, que ahí en el que Alan Jones ganó en dos ocasiones, en 1979 y 1980, o por ejemplo Jacques Lafitte en 1981, ganaron en el circuito de Notre Dame. Otro circuito en el que se disputó también fue el circuito de Mont-Tremblant, en el que ahí Denis Hum ganó en 1968 o Jackie X en 1970, es decir, que hubo, bueno, pues en diferentes circuitos se disputaba, a lo mejor era Notre Dame, Mont-Tremblant, y iban, bueno, pues como circuitos se disputaba un gran premio en un año, en otro, es decir, iban alternando circuitos a través del Gran Premio de Canadá. El Gran Premio de Canadá entró en la Fórmula Uno en 1967 y bueno, pues se disputaba en diferentes circuitos. Había alternancia. Estaba Mosport, Redán, Montreblanc, hasta que en 1972 se quedó fijo el Gran Premio de Montreal. Es verdad que algunos años, como la de la pandemia, o en 1900, o en el año 2009, no entró Montreal en el calendario. Y en 1967 entró en la Fórmula Uno el Gran Premio de Canadá y a partir de 1962 se disputó ininterrumpidamente en el circuito de Montreal. Y en el circuito de Mosport han ganado, pues, por ejemplo, Jack Brabham en 1967 o Jackie X, que ganó en 1969 y también ganó en Montreal Jackie X. Jackie Stewart ganó en 1971 y 1972. Peter Rivson en 1973 o el piloto brasileño Emerson Fittipaldi en 1974. También ganó James Hunt en 1976 o incluso Jody Scheckter en 1978. Es decir, que antiguamente antes de dejar fijo el circuito de Montreal había alternancia y bueno, pues han ganado, bueno, pues James Hunt, campeón del mundo, Emerson Fittipaldi, campeón del mundo, Jackie Stewart, bueno, campeones del mundo, con figuras como Jody Scheckter, Jackie Ick, Jack Brabham, que han sido pilotos importantes en la Fórmula Uno de la década de los 60 y 70. En 1972, el circuito de Montreal se quedó como circuito fijo del Gran Premio de Canadá.
A partir de ahí, en la década de los 80 y 90 ganaron Nelson Piquet en 1982, 1984, Nigel Mansell en 1986, Ayrton Senna en tres ocasiones, en 1988, 1990 y 1991, Gerard Berger en 1992, Alain Prost en 1993, en ese último año fue campeón del mundo con el equipo Williams, Michael Schumacher en 1994, 1997 y 1998, es decir, con los equipos de Benetton y Ferrari. Alena sí ganó también en 1995 con Ferrari, Damon Hill cuando se proclamó campeón en 1996. Mika Häkkinen también ganó en 1999, siendo ya bicampeón de ahí. En ese año se proclamó en 1999 en bicampeón del mundo. Y a partir de ahí, bueno, pues a ver, la gran mayoría que he nombrado, todos, salvo Gerard Berger, fueron campeones del mundo. En la década de los 2000 ganó Michael Schumacher en el año 2000, 2002, 2003 y 2004, es decir, más los tres triunfos que tenía en la década de los 90, el año 94, 97 y 98, bueno, pues eran siete triunfos y era el máximo ganador hasta que llegó Lewis Hamilton y bueno, pues ahora explico. Ralf Schumacher ganó en 2001, el único triunfo que no fue de Michael Schumacher. Kimi Räikkönen ganó en 2005. Fernando Alonso además ese año abandonó. Fernando Alonso ganó en el año siguiente en 2006, Lewis Hamilton en 2007, la primera carrera de todo lo que ha conseguido con los siete mundiales y las más de 90 victorias que tiene en Fórmula 1. La última, por cierto, la consiguió en el Gran Premio de Bélgica Lewis Hamilton y Robert Kubica que ganó con el equipo BMW Sauber en el año 2008, que hizo una de las mejores carreras del equipo BMW con ese doblete 1-2 de Robert Kubica y finalizando segundo ahí en jefe. Y por cierto, completó el podio David Coulthard, el piloto escocés, que hizo una gran carrera en Montreal. Michael Schumacher tenía el récord de los siete triunfos con Benetton y todos un triunfo que hizo con Benetton, con el equipo Benetton, y el resto con el equipo Ferrari. Lewis Hamilton, que comenzó su primer triunfo en 2007 con el equipo McLaren, ganó en 2010, 2012 con el equipo McLaren, en 2015, 2016, 2017 y 2019 con el equipo Mercedes. A partir de ahí, bueno, pues Lewis Hamilton y Michael Schumacher tienen el récord de siete triunfos en el circuito de Montreal. Jenson Button, que ganó en esa carrera de más de 4 horas, además ahí tocaron Jenson Button y Fernando Alonso, le tocó por detrás el piloto británico, Alonso abandonó, y otro piloto también, como Sebastián Vettel, ganó en dos ocasiones, en 2013 con Red Bull y en 2018 con el equipo Ferrari. En la década del 2020, entre 2020 y 2021 se disputó debido al estallido de la pandemia, pero a partir de ahí Max Verstappen que ganó de forma consecutiva eh, tres triunfos, en 2022, 2023 y 2024. Y el año pasado la pole la hizo George Russell con el mismo tiempo que Max Verstappen. Y a partir de ahí, bueno, pues el Gran Premio se celebró en lluvia al principio y luego, bueno, pues se secó. Y Max Verstappen de momento es el principal ganador de estos últimos 3 años. Y bueno, pues a partir de ahí, comentar que este año Red Bull es más complicado que gane, pero quién sabe lo que puede suceder, porque en el circuito de Gilles Villeneuve puede suceder cualquier cosa, siendo semiurbano, hay accidentes, el safety car ha salido con mayor frecuencia, es verdad que no tanto en los últimos años, y bueno, pues puede estar ahí. Y bueno, viendo el otro día la progresión de Max Verstappen en verdad que en Imola, pero claro, las sanciones, los toques con Leclerc, con Russell que hizo lo mismo, pues lo tiene muy complicado este año bueno, pues para obtener otro título más. Quién sabe, a lo mejor lo puede conseguir si el propio equipo McLaren se lía y los dos pilotos no se tocan o hacen o cometen algún tipo de error, donde el propio piloto neerlandés va a estar ahí. Y el Gran Premio de Canadá no se ha disputado en varios años, en 1975, en 1987 y en el año 2009, y en el año 2009 tampoco entró. Y luego, los dos últimos años que he explicado que no se disputó fue por el estallido de la pandemia entre 2020 y 2021. Así que con ello finalizo. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar y nos vemos en el próximo vídeo.